Hola a todos, os habla Antonio Barrientos de la Universidad Politécnica de Madrid. En esta segunda parte del tema 1 vamos a presentar una serie de conceptos y definiciones que van a aparecer permanentemente durante todo el curso. Conviene que ahora las pongamos en claro para que podamos tener un primer vocabulario inicial con el cual entendernos. Este conjunto de definiciones y de conceptos que vamos a revisar son estos que tenéis en pantalla y vamos a ir viendo uno por uno con tranquilidad. Bueno, lo primero, la asignatura se llama dinámica de sistemas, entonces tenemos que decir algo sobre qué es un sistema y sobre qué es dinámica. Vamos a empezar a hablar de qué es un sistema. Vamos a entender que un sistema es un conjunto de elementos que están interconectados entre sí, que están relacionados entre sí, de modo que cuando uno cambia, afecta al estado de los demás. Están de tal manera ligados que hay interacciones entre ellos. Bueno, como tenéis puesto ahí, este concepto de sistema puede ser aplicable a diferentes ámbitos. Tenéis ahí puestos físicos, biológicos, sociológicos, económicos, podría haber otros. Pero dentro del contexto de la ingeniería, lógicamente el ámbito que más nos interesa es el de los sistemas físicos, por eso está ahí puesto en otro color. Por poner algún ejemplo de estos diferentes ámbitos donde los sistemas se podían encontrar, pues en un sistema físico tenéis como primer ejemplo un sistema térmico. Imaginar mismamente el ejemplo más cotidiano es la temperatura de la habitación, donde tenemos la temperatura de la habitación, tenemos el calor que aporta nuestro sistema de radiadores, el funcionamiento de la caldera con el quemador y el fluido que está trasvasando ese calor hasta los radiadores, la iluminación de la sala, la apertura o cierre de puertas o ventanas, el número de personas que hay, la actividad que tienen, todos esos parámetros, esas variables están relacionadas entre sí. Si el número de personas de la sala aumenta, la temperatura aumenta, etc. Sistemas biológicos podemos encontrar un ejemplo muy típico en un sistema natural en el cual hay dos especies. Una especie, pongamos, típicamente se habla de conejos y zorros, es el ejemplo típico, en el cual pues las poblaciones de ambos van a estar en un cierto equilibrio, de manera que si por ejemplo el número de zorros aumentase, comerían más conejos, el número de conejos bajaría, en ese momento el número de zorros se vería con más dificultad para encontrar comida, bajaría, etc. Estaríamos ahí de alguna manera alternando, posiblemente hasta llegar a un punto de equilibrio entre ambas poblaciones. Sistemas sociológicos tenéis puesto como ejemplo una campaña de opinión. Tal vez por dar una visión integral de un sistema de sistemas, se me ocurre que podemos pensar en la pandemia que en este momento tenemos y las consecuencias. Tenemos por un lado claramente unos componentes físicos, la transmisión del virus mediante los aerosoles responde a las leyes de la física. Estos virus interaccionan con los seres vivos, en este caso en particular con los humanos, y sería una componente biológica. Aparecen factores sociológicos, el modo en que nos relacionamos, si hay confinamiento o no, si nos juntamos en zonas donde hay mucha gente o no, nuestras relaciones sociales afectan a la evolución de la pandemia y, por supuesto, todo esto afecta a la economía y produce alteraciones en la bolsa. Bien, la ingeniería de control, que es de lo que estamos hablando, aborda a los sistemas, trata sistemas. Y como tal, es una ingeniería que tiene que tener una visión global o tiene que tener una actuación global sobre diferentes ámbitos. De tal manera que muchas veces el ingeniero de control no es evidentemente experto en todos esos ámbitos y tiene que relacionarse, tiene que interaccionar de una manera ágil con los que sí son expertos en esos ámbitos. Bueno, estas ocasiones en las cuales os pongo una caja en amarillo es que es un tema importante y que considero pues, que debéis de prestarle una atención especial, ¿vale? Por eso está puesto esa caja amarilla. Voy a hablar de otro término que va a ser muy frecuente, que es la automática. Ya se ha definido, ya se ha comentado anteriormente qué era, pero lo volvemos a poner aquí. Porque es la palabra un poco que sintetiza o que engloba todas las disciplinas de la ingeniería de control. Muchas veces se llama automática o ingeniería de control. ¿Qué es la automática? Pues ya hemos dicho que es el conjunto de materias, las disciplinas, que persiguen sustituir a los humanos tanto en las acciones físicas, en las acciones en las cuales actúa o mide, como en las acciones mentales, en las acciones en las cuales toma decisiones mediante sistemas artificiales, mediante máquinas, para entendernos. Para ello, como acabo de decir, hace falta captar información, procesarla, tomar decisiones con eso que se ha captado y actuar sobre mi entorno para poder modificarle. Eso es lo que habitualmente hacemos los seres vivos. Bueno, pues en este caso, cuando lo hace un elemento artificial, una máquina, estaremos hablando de que lo hace mediante la disciplina de la automática. De nuevo, este es un concepto que debemos de tener claro. Vamos a hablar también del principio de causalidad, o de la propiedad de causalidad. Esto es algo muy evidente, muy elemental, porque en el universo en el que nos movemos, y lo digo de esta manera porque
vamos a obtener un poco la hipotética idea de que en otro universo pues igual no era así, pero en el universo en el que estamos el tiempo siempre va hacia adelante, ¿no? Y la causalidad es consecuencia de esto. Lo que dice es que las consecuencias tienen que ser después de las causas. Primero la causa y después la consecuencia. Ya digo que esto es algo que es muy evidente, pero cuando formulemos modelos de los sistemas mediante ecuaciones, veremos que estas ecuaciones tienen que tener ciertas características para que respondan a este principio de causalidad. Es decir, yo puedo escribir una ecuación matemáticamente sin ningún problema, pero para que esa ecuación responda a algo real en nuestro universo físico, es necesario que respete el principio de causalidad y por ello que tenga ciertas características. Si no las tiene, esa ecuación matemáticamente puede ser cierta o válida, pero físicamente no tendría sentido. Como vamos a manejar sistemas físicos, nuestros sistemas deben ser causales y respetar esta característica que digo en las ecuaciones que los modelan. Y pasamos a definir la otra palabra, dinámica de sistemas. Hemos definido sistemas, vamos a definir ahora dinámica. Bueno, pues dinámica es la característica que tienen los sistemas de que su estado, el estado en el que está en un momento determinado, no solamente depende de ese instante, sino que también depende de lo que ha pasado en el anterior. Puede haber sistemas que tienen dinámica y sistemas que no la tienen, que son sistemas estáticos, en los cuales su estado depende únicamente de lo que en ese momento esté ocurriendo. Pero los que tienen dinámica, que son la mayor parte de los sistemas físicos con los cuales vamos a trabajar, tienen esta historia, utilizan esta historia de lo que les ha pasado para decir cómo están en este momento. Esto suena raro, pero es muy evidente. Imaginemos, por ejemplo, primero un sistema estático. Vamos a pensar en la bombilla que ilumina nuestra habitación y el interruptor. Si yo aprieto el interruptor, digamos, le conmuto, inmediatamente se enciende la bombilla y si le apago, inmediatamente se apaga. Eso está claro. Bien, el que la bombilla esté encendida o apagada depende de que el interruptor esté en la posición 1 o 0, no de cómo estaba antes. Si yo tengo el interruptor en la posición 1 y le vuelvo a poner en la posición 1, la bombilla está encendida. Si estaba en la posición 0 y le pongo en 1, la bombilla está encendida. No afecta el que antes estuviese en 0 o en 1 para que ahora esté encendida siempre y cuando en este momento el interruptor esté en 1. Pensemos ahora en otra parte de este sistema de la bombilla. Imaginemos que tocamos la bombilla y percibimos su temperatura. Si la bombilla estaba apagada, lleva apagada 5 minutos, y yo la enciendo y la toco, la bombilla va a estar aún fría, no me voy a quemar. Pero si dejo que pase un tiempo con la bombilla encendida, la apago y la vuelvo a encender y la toco, en ese momento sí me quemo. Por lo tanto, la temperatura de la bombilla sí que tiene historia. Sí que depende no de si yo he puesto el interruptor en 0 o en 1, sino depende de si lo he puesto en 0 o en 1 y también, y en este caso igual sobre todo, de cómo estaba antes. Por lo tanto, la temperatura de la bombilla es un sistema que tiene dinámica. Si la bombilla está encendida o apagada, es un sistema que es estático, que no tiene dinámica. El modelo matemático que vamos a encontrar para un caso u otro va a ser claramente diferente. En un caso va a ser, en el caso de dinámica, una ecuación diferencial con sus derivadas respecto del tiempo, y en otro caso una ecuación en la cual no aparecen derivadas. Bien, como decía, esto que el sistema tiene memoria. Aquí pongo otro ejemplo también muy ilustrativo de un sistema dinámico. Si en un momento determinado yo voy con mi coche circulando a 100 por hora y me dicen quita el pie del acelerador y me preguntan a qué velocidad se va a poner el coche, pues va a depender no solamente de que haya quitado el pie del acelerador, sino de que ya estaba a 100 por hora. De hecho, si estoy con el coche parado y quito el pedal del acelerador, la velocidad del coche va a ser claramente diferente al caso anterior. Por lo tanto, la velocidad del vehículo depende no solamente de cómo tengo yo el pedal del acelerador, sino de cómo estaba el coche anteriormente en cuanto a velocidad. El caso de la temperatura, que ya le hemos dicho. Variables de un sistema. Esta caja que tenéis ahí va a ser un sistema. Ahí van a estar las variables que se relacionan entre sí y que se afectan unas con otras. Y las flechas que entran son variables que están fuera y que actúan sobre el sistema. Fijaros que actúan o salen del sistema. Fijaros que tenemos 3 bloques de cajas. Las primeras van a ser las variables de entrada. Las variables de entrada son variables externas, son variables que el sistema recibe. Digamos, son causa, no son consecuencia. Son lo que origina que las otras variables varíen. Dentro de esas variables, que son de fuera y que entran al sistema, vamos a distinguir 2 tipos. Las variables manipuladas y las variables de perturbación. ¿Qué son cada una? Pues las variables manipuladas son aquellas variables que el usuario, el operador, nosotros, podemos fijar su valor. Tenemos capacidad de decidir cuánto valen. Por el contrario, las variables de perturbación son también variables externas, variables que entran al sistema, pero nosotros, los humanos, los operadores, los que manejamos el sistema, esas variables no las podemos manejar.
Hay un ejemplo muy simple que podemos pensar de nuevo con la temperatura de la habitación. Pensemos en nuestra habitación y pensemos que tenemos la calefacción puesta con nuestro termostato. Fijamos la temperatura a 20 grados. Eso es una variable manipulada. Yo he fijado qué temperatura quiero. Pero la temperatura que hace en la calle evidentemente va a afectar a la temperatura de la habitación. Si hace mucho frío, pues es razonable pensar que la habitación tienda a enfriarse. Mi sistema de calefacción lo compensará, pero la habitación está perdiendo calor por la ventana, bastante calor. Mientras que, por el contrario, si afuera hace calor, en lugar de perder calor la habitación, estamos en verano por ejemplo, de la calle entra calor. La temperatura de la calle es una variable de perturbación. Es externa al sistema, pero yo no puedo decidir su valor. Por cierto, es frecuente que a las variables manipuladas las digamos directamente entradas. Bien, digamos que formalmente podríamos tener una variable de perturbación que también es entrada sin duda, pero de una manera más coloquial diremos la entrada del sistema será la variable manipulada y la perturbación será lo que hemos definido como perturbación. Bien, el segundo bloque decía, las variables de salida. Las variables de salida son aquellas variables evidentemente que salen del sistema. Realmente en el sistema, cuando se dice sale, ¿qué quiere decir salir? Bien, en el sistema va a haber muchas variables, o puede haber muchas variables. Pues en algunas de ellas, o de algunas de ellas, es en las cuales yo presto atención. Son las que me interesa saber cosas de ellas. En el caso de la habitación, a mí no me interesa, por ejemplo, saber cuántas calorías está desprendiendo mi radiador. A mí lo que me interesa saber es qué temperatura tengo yo en la habitación. Esa variable, la temperatura, sería la salida, no las calorías que aporta mi calefacción. Ahora, evidentemente, las calorías que aporta mi calefacción también es una variable del sistema. Está ahí, interviene en el funcionamiento del sistema. ¿Qué tipo de variable es esa? Bueno, pues esa variable que es consecuencia, no es causa, no es entrada, es consecuencia, pero que no me interesa como variable a fijarme en ella, la vamos a llamar variable interna. Bien, hemos dicho las calorías que aporta mi calefacción, podemos también, por ejemplo, hablar del caudal de agua que está circulando entre mi caldera y mi radiador. Ese caudal que estará por ahí y afectará, evidentemente, si tengo más caudal que transporta calor, pues la temperatura de mi habitación crecerá más rápidamente, pero es una variable que a mí, como usuario final, no me está interesando. Será una variable interna. Bueno, de nuevo estos conceptos, variables de entrada, manipulada y perturbación, variables de salida y variables internas, hay que tenerlos claros. Por eso, de nuevo, está aquí en amarillo. Vamos a poner un ejemplo y voy a utilizar el ejemplo también para que veáis que lo que es entrada, lo que es salida, lo que es perturbación, no está condicionado por la propia variable, está condicionado por el uso, por el contexto en el cual está trabajando esta variable. Voy a coger un sistema, inicialmente lo tenéis representado, os indico lo que hay, es un depósito, un tanque, un depósito en el cual entra líquido y sale líquido. Entra líquido mediante una válvula, vamos a llamar la válvula de carga, y sale líquido mediante una válvula que es la válvula de descarga. Fijaros que evitaba las palabras válvula de entrada y salida porque voy a jugar con lo que es entrada y salida, independientemente de que sea lo que está arriba, la de carga, o lo que está abajo, la de descarga. Entonces, válvula de carga y descarga, y tengo unos aspectos que me interesan, en principio, o unas variables que me interesan, en principio me interesa conocer el nivel, me interesa tener información del nivel. Hay más variables, por supuesto, está la apertura de la válvula, el caudal que sale, el caudal que entra, etc. Bien, pues vamos a usar este sistema del tanque, vamos a darle un uso. El primer uso que le voy a dar es que es el aljibe de una vivienda. Yo en mi vivienda tengo arriba en el tejado un depósito en el cual acumulo el agua y es de ahí de donde alimento los grifos de mi casa. Ese depósito evidentemente tiene que llenarse y se va a llenar mediante una válvula que se va a abrir o cerrar y que en esta primera consideración, ya diremos que esto evidentemente pues no se hace así lógicamente, va a haber una persona, voy a estar yo ahí con una llave abriendo o cerrando la válvula, de tal manera que cuando vea que el nivel que hay en el aljibe es inferior al que a mí me interesa, ¡pum!, abro la válvula. Cuando vea que el nivel es el correcto, la cierro. Además de estar yo arriba en el tejado con mi llave abriendo o cerrando la válvula, aportando más o menos caudal al aljibe, tenemos que hay consumidores. Hay alguien en mi casa que está abriendo grifos. Y eso sería una válvula de nuevo que va a ser la descarga. Con este concepto, con este uso que estoy dando, la variable de entrada a mi sistema es la apertura de la válvula. La variable de salida, la variable en la que yo me fijo, la que quiero controlar, es el nivel. Y la apertura de grifos en la casa es una perturbación. Yo no puedo controlar cuando mi hermano abre la válvula. Es algo que me viene impuesto. Yo puedo controlar que si veo que el nivel baja, abro mi válvula. Entrada, salida y perturbación. Fijaros que también
hay variables dentro de aquí, ¿eh? No las estamos destacando, pero si hiciese un poquito ahí ver lo que hay dentro, diría, bueno, que yo abra la válvula, lo que me varía es el caudal de entrada. El caudal es una variable física que tengo ahí, y eso va a ser una variable interna. Lo mismo con el caudal de salida, ¿de acuerdo? Podemos también hablar del volumen, aparte del nivel, pues en este caso he puesto un depósito que no es cilíndrico, que no es de base constante, y entonces hay una relación no lineal entre el volumen del depósito y la altura. Bueno, pues esto, como veis, la válvula que he llamado de carga sería la entrada, la válvula que he llamado de descarga sería la perturbación y el nivel sería la salida. Vamos ahora a hacer otro uso diferente de este tanque. En lugar de ser un aljibe, vamos ahora a pensar en una presa. Una presa en la cual a mí me interesa de nuevo mantener el nivel, la altura de la presa, el nivel de la presa dentro de unos valores, sabemos que eso es importante, pero ahora lo que yo tengo capacidad de manejar es esta llave, que es la llave de desagüe, la que antes estaba aquí, la que he llamado de descarga. Aquí es donde voy a estar yo, en la válvula de desagüe. Y la aportación de agua a mi embalse viene dado por los caudales de las cuencas que proceden de la lluvia. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos? Pues que esta válvula de descarga, que recordar que antes era la perturbación, en este caso esta válvula de descarga es, voy a volver aquí, es la entrada, es sobre lo que yo puedo actuar, es mi variable manipulada. Mientras que lo que entra, lo que aquí estaba como carga, caudal de entrada, es una perturbación, puesto que viene de la lluvia y yo no puedo controlarlo. Entonces, en este caso, tenemos que la entrada es la válvula de descarga, mientras que antes la perturbación era la válvula de descarga. La salida sigue siendo un nivel y la perturbación es la válvula de carga. Mismas variables y diferente uso dentro de mi sistema. Lo que antes era perturbación, ahora es entrada, etc. Bien. Bueno, este sistema que acabamos de ver, estaba yo arriba moviendo la válvula, era un sistema manual. Vamos a empezar a darle un enfoque de esa automática que sustituye al operador humano por dispositivos artificiales. Entonces vamos a decir que un sistema es un sistema de control cuando pretendemos que en ese sistema algunas variables estén o se comporten de una manera determinada. Estén dentro de un rango, evolucionen en el tiempo de una manera, etc. Cuando queremos gestionar que algunas de las variables de mi sistema tengan un comportamiento definido, tendremos que hacer un control. Si ese control lo hacemos, en parte por lo menos, sin intervención humana, diremos que es un sistema de control automático. ¿Por qué digo en parte? Pues porque, hombre, no se trata de que no intervenga para nada el humano, por lo menos tiene que fijar los valores que quiere que tome esa variable de salida, esa variable que está controlando. Entonces podemos tener mayor o menor intervención, pero hay funciones, hay partes de las acciones que se hacen en mi sistema que las hacen un dispositivo mecánico o artificial, no un humano. Entonces tendremos un sistema de control automático. ¿Bien? Vamos a ponerle un poco de realismo a esto que hemos dicho con el sistema de nuevo del tanque, del depósito. Antes os recuerdo que estaba yo abriendo o cerrando la válvula de entrada o alguien abriendo o cerrando la válvula de salida. Vamos a seguir manteniendo que alguien abre o cierra la válvula de salida, pero yo me bajo ya del tejado. Me bajo del tejado y pongo un sistema de control automático, que va a consistir en ¿qué? Pues en una bomba que recoge agua pues de aguas abajo, de un estanque, de un río, de un embalse, lo que sea, y la bombea al depósito. Como yo quiero que el nivel de líquido en el depósito esté acotado, esté dentro de 2 valores, pues voy a tener un algoritmo que está aquí, que lo que va a hacer es lo siguiente, va a tener un sensor que mide, que conoce a partir de su medida el nivel real del líquido en el depósito, lo va a llevar esa medida al algoritmo, la va a comparar con el nivel deseado, este soy yo con mi dedo, fijando qué nivel de líquido quiero en el depósito. Lo va a comparar y si no es el mismo, va a dar una orden de puesta en marcha o de parada de la bomba. ¿De acuerdo? Esto que hacía yo de si el nivel baja, abría la bomba, perdón, abría la válvula, ahora lo hace mi sistema que si el nivel baja, pone la bomba en marcha. En este caso, la entrada va a ser no ya la apertura o digamos el caudal de la bomba, sino dónde pongo yo el dedo, el termostato de la habitación, en este caso el valor que quiero del nivel. Aquí estoy fijando la entrada. La salida va a ser el nivel real del depósito y la perturbación sigue siendo en este caso que me abran o me cierren más o menos los grifos de los consumidores de la casa. Bien, sí, tenía aquí un detalle más.
y lo destaco aquí, y es este concepto que le voy a introducir ya, aunque le va a estar continuamente durante el curso, pero le voy a introducir ya de una manera así un poquito suave, y es que para esto, para conseguir este sistema de control automático, en este caso, digamos, la solución que aquí estoy aportando, es medir el nivel real con este sensor, llevármele hacia donde estoy yo gobernando el sistema y comparar. Bueno, pues esto que veis aquí también indicado, mido el nivel real y lo llevo hacia donde estoy yo dando la orden de lo que quiero, es lo que vamos a llamar realimentación. Es un concepto importante, realimentación. Escoger las variables que queremos controlar y digamos que estaban a la salida y llevarlas hacia la entrada para usarlas en la entrada. La entrada a mi sistema va a tener que ver, o se va a ver afectada, o digamos va a tener información también de la salida, para tener en cuenta tanto lo que yo quería como lo que realmente está ocurriendo en el sistema para comandar, para gestionar, gobernar el sistema. ¿Cómo controlamos? Es decir, decimos que hay un algoritmo, etcétera. Bueno, ¿cómo hacemos esto? Bueno, el modo de controlar genéricamente yo diría que es actuar sobre el sistema de una manera inteligente. Si lo hace el humano, abre o cierra la válvula de mi aljibe de una manera inteligente. Cuando ve que el caudal baja muy rápido, ¡brum!, abre la válvula mucho para que entre mucho caudal y se compense. Si ve que el caudal baja despacito, pues abre la válvula un poquito. Es decir, va teniendo una actuación acorde con lo que está observando y con algún, en este caso, un algoritmo intuitivo o algoritmo que tiene él ya interiorizado de funcionamiento. Cuando esto lo pasamos a un sistema automático, tenemos que meter ese algoritmo, sus criterios, en nuestro dispositivo. Vamos a dar dos enfoques básicos. El primer enfoque sería, bien, yo sé perfectamente lo que va a ocurrir, cómo se comporta el sistema. De hecho, cuando digo que yo intuitivamente abro muy rápidamente la válvula, cuando veo que el caudal baja muy rápido, es porque he aprendido en base a la experiencia, y es algo que ya tengo interiorizado, que si el caudal baja muy rápido, si el nivel, baja muy rápido, tengo que abrir mucho la válvula para que entre mucho caudal y compense. Yo sé que mi hermano todos los días a las 8 de la mañana se ducha y abre el grifo de la ducha durante 3 minutos. Y además esto no falla, esto es todos los días de una manera inevitable. Al saber esto no tengo que estar atento al nivel. Sé que a las 8 tengo que abrir el caudal al 50% durante 3 minutos y después cerrarle para compensar que mi hermano abre el grifo. Entonces, yo conozco perfectamente lo que le va a ocurrir de 8 a 8 y 5 a mi sistema y como lo sé perfectamente, ya tengo previsto lo que tengo que hacer, lo hago y todo va muy bien. Esa sería la primera opción. Pero en la realidad vamos a encontrarnos que en muchos casos, no en todos, no puedo conocer perfectamente lo que va a ocurrir. Y entonces lo que hago es, o alternativamente lo anterior, o además de lo anterior, me pongo a observar realmente lo que ocurre a mi sistema. Y en base a lo que veo que está ocurriendo, actúo. Es decir, tengo continuamente una evaluación, una medida de lo que le pasa al sistema y continuamente voy reprogramando, voy redecidiendo las acciones que tengo que hacer para conseguir que mi variable controlada adopte el valor que yo quiero. Estos dos conceptos, el de conocemos perfectamente y no conocemos perfectamente, nos va a dar lugar a dos conceptos importantes: control en cadena abierta y control en cadena cerrada. Vamos a ver con ejemplos cada uno de ellos. Empezamos con el control en cadena abierta. Y el caso más típico también cotidiano, doméstico, es la lavadora. Esta imagen, que por cierto está tomado de una información de los compañeros de la Universidad de Oviedo, representaría las fases de un ciclo de lavado, en el cual programamos nuestra lavadora al programa 8, que es el que yo siempre pongo, y el ciclo consiste en un prelavado de 12 minutos, un aclarado, un centrifugado, otro lavado, un centrifugado, etc. Una serie de fases controladas por tiempo y que dan como resultado el que pasa un cierto tiempo, mi lavadora se para y ya está. Si resulta que he metido ropa muy sucia, es posible que cuando la saque vea que, caray, no ha quedado bien y tengo que volverla a lavar. También puede ocurrir al contrario. Si yo meto ropa que está materialmente limpia y hago todo el ciclo, pues muy bien, pero no he usado de una manera eficiente mi lavadora porque no hacía falta igual hacer el prelavado o estar con un aclarado de 20 minutos. Igual bastaba con un ratito más corto. Vamos a poner otro ejemplo que nos va a permitir también poner en evidencia cómo corregir estos problemas de la cadena abierta. Lo que tenéis ahí representado es un panel solar que, como bien sabemos, tiene que estar orientado de la mejor manera posible al sol para recibir la máxima radiación y, por lo tanto, producir la mayor potencia posible. El panel solar tiene que apuntar al sol y yo sé perfectamente en todos los días del año y en cada día del año a cada hora dónde está el sol. Es algo que conozco perfectamente porque conozco las ecuaciones que regulan el movimiento de los astros y sé dónde está el sol en cada momento. Por lo tanto, yo puedo tener programado mi motor para que vaya girando a lo largo del tiempo, el motor que gira, que orienta mi panel, para que vaya girando a lo largo del tiempo de tal manera que siempre esté orientado al sol. Al amanecer, pues gira despacio,
porque el sol, perdón, gira rápido, porque el sol se levanta rápidamente, después cuando estamos a mediodía pues va más despacio, de tal manera que el ciclo, la trayectoria, el ciclo de velocidades de mi motor se va ajustando a lo largo del tiempo para que el panel esté siempre bien orientado. Y esto tendría que funcionar perfectamente porque sé dónde está el sol. Tendríamos un control en cadena abierta, y este sería su esquema. Mi sistema a controlar es donde están el panel, o sea, el movimiento del panel con el motor. La referencia es quiero que el panel apunte al sol, y mi sistema de control que son las efemérides, que es el saber en todo momento cuál es el ángulo que tiene que tener mi panel para orientar al sol. La salida es, si queréis, podría ser el ángulo del panel o también la potencia que estamos consiguiendo que me proporcione. Bueno, pero ¿qué pasa? Pues que esto funciona muy bien si conozco todo perfectamente, y sí que conozco dónde está el sol, pero lo que no conozco perfectamente son el resto de las cosas. Entonces me puedo encontrar, tengo mi sistema, me puedo encontrar con esto, que haya viento o que mi motor no se comporte siempre igual. El viento evidentemente va a aparecer, y cuando aparezca el viento va a producir un par sobre el panel que le va a sacar de donde estaba. Y como nadie está vigilando que el panel ya no está apuntando al sitio que tenía que apuntar, mi motor va a seguir con el giro que él tenía previsto cuando ya el panel no está orientado correctamente. Luego, digamos, tengo un error, se me va a producir un error que no voy a subsanar. El otro motivo, el que tenéis aquí del motor, es pues que, por ejemplo, en una mañana de invierno hace mucho frío y el motor está, pues su grasa está más viscosa, el motor gira más lentamente, o que van pasando los años, mi motor se va deteriorando y ya no da el mismo par que daba cuando era recién comprado. Por lo tanto, a la misma tensión de mando y a la misma intensidad que le estoy proporcionando, mi motor gira de otra manera. Entonces, a lo largo del tiempo ya no se comporta igual que el primer día. Por lo tanto, esa hipótesis de que yo conocía perfectamente el comportamiento del sistema no es cierta. Y voy a tener problemas para seguir realmente al sol. Bueno, como esto, evidentemente, no me sirve, tengo que hacer algo nuevo. Lo que sí quería deciros antes es que este concepto de que los sistemas pueden funcionar en cadena abierta no hay que erradicarle. Hay sistemas que funcionan en cadena abierta y no son suficientemente válidos. Y os voy a poner un ejemplo que a día de hoy también es bastante cotidiano. Incluso muchos de vosotros, o algunos de vosotros por lo menos, igual lo experimentéis personalmente, que es el uso de una impresora 3D. En este caso, esta impresora 3D que tiene que posicionar perfectamente el extrusor frente al plato donde está imprimiendo, o sea, hay una necesidad de poner correctamente unas coordenadas X y Z, lo hace en cadena abierta. No está midiendo dónde realmente está el extrusor. Lo que pasa es que tiene unos motores que están, digamos, preparados para moverse lo que se le diga exactamente. Pero si un día, por algún motivo, se desajustan esos motores, o si la transmisión, por ejemplo, patina, que es lo que se suele llamar como perder el paso, mi impresión sale deteriorada, sale tumbada, mis capas salen desfasadas y no me funciona correctamente. Bueno, ¿cómo resolvemos entonces esto? Pues pasamos al concepto de control en cadena cerrada, que es el que utiliza el concepto de realimentación, o en inglés feedback. Como decíamos, esto consiste en recoger las variables de salida y llevarlas hacia atrás, hacia la entrada. Quedaros con el nombre, realimentación, ¿vale? Que a veces es frecuente que uséis nombres que se parecen pero no son correctos. No uséis nombres como recirculación u otras cosas. Realimentación. Consiste en esto, en recoger las variables de salida y llevarlas hacia la entrada para que lo mismo que la referencia, las variables que eran de entrada, tenerlas en cuenta. Es decir, no es que estemos usando la salida como entrada, no es eso. La salida sigue siendo una variable dependiente, una variable que es consecuencia. Lo que pasa es que estamos llevando esa información junto con las variables de entrada para tenerlas en cuenta en mi sistema mi algoritmo de control. Si cogemos nuestro panel solar, lo que hacemos es medimos, si queréis, dónde realmente está orientado el panel, el ángulo real que tiene, y le comparamos con qué ángulo teníamos previsto que tuviese. Y si no es el mismo, porque se ha quedado atrás, pues sabemos que tenemos que dar al motor un poquito más de mando, porque el motor está ahí un poquito ya más viejo y le hace falta más potencia para que gire lo que me hacía falta. O porque ha venido viento y se ha llevado al panel a otro sitio y tenemos que darle más señal al motor para que recupere lo que el panel, por el efecto del par del viento, ha perdido. Bien, pues eso, la realimentación, el control en cadena cerrada, nos llevamos la variable de salida a la entrada para utilizarlo en el algoritmo que gobierna nuestro sistema. Os dejo aquí una definición, ¿no? La pongo en amarillo para que recordemos que es importante. En el control en cadena cerrada, las salidas son tenidas en cuenta junto con las consignas. Consignas serían las órdenes de mando, las referencias, las variables de entrada.
Son tenidas en cuenta las salidas junto con las entradas para generar las acciones de mando. Para ello es necesario medir, sensar, tener sensores que midan la salida. Eso implica un coste. Por lo tanto, ojo, que el control en cadena cerrada de entrada es más caro que el control en cadena abierta, está claro. Bueno, pues en esta imagen tenemos los dos esquemas, la cadena abierta y la cadena cerrada. Fijaros claramente cómo en la cadena cerrada aparece esta realimentación. Aparecen también los nombres de los subsistemas que componen mi sistema de control. Mi sistema de control es el conjunto, pero tenemos, digamos, dentro de él diferentes elementos. Tenemos, por un lado, el sistema de controlar. En el caso del panel solar, pues sería el panel con su, digamos, su orientación, su ángulo adecuado en cada momento. Tenemos el actuador, que en este caso serían los motores que mueven mi panel. Los motores junto con los elementos eléctricos o electrónicos que están gobernando su movimiento. Hay que darle potencia regulada, controlada, de una manera adecuada a mi motor. Y tenemos el regulador, que sería el algoritmo, en este caso, en el caso del panel, pues en cadena abierta, esa trayectoria, ese conocimiento de las efemérides, del ángulo que tenemos que sabemos que adopta el sol en cada momento. En el caso de la cadena cerrada también tendremos un elemento sensor, que sería el que mide el ángulo real del panel. Fijaros también que existe también el comparador, perdonad, el comparador, que es la acción, el elemento, donde se compara el ángulo que yo quiero tener con el ángulo que realmente tengo. Y tenemos, por otro lado, los nombres de las variables. Fijaros que lo que llamamos variable de entrada, aquí está puesto como variable de consigna, es un nombre que también podemos encontrarnos en ocasiones, no es el formal si queréis, pero asimilar esa consigna, referencia, consigna, entrada. Y la variable de salida, variable regulada o variable controlada. Tenemos las perturbaciones, variable perturbadora, y tenemos también la variable medida en este caso. Fijaros que la variable medida no es lo mismo que la variable regulada. Os pongo un ejemplo para que lo veamos claro. El ser humano tiene una temperatura corporal media de 36,5, pongamos. Yo me voy a tomar la temperatura y cojo un termómetro de los antiguos. Bueno, de los antiguos no que eran de mercurio, y ya pues por temas de la contaminación y el riesgo que tiene para los humanos o para los seres vivos, el mercurio no se utilizan, pero sí de galio. Cojo un termómetro de galio y me lo pongo para medir la temperatura. La temperatura que mide mi termómetro no es instantáneamente la de mi cuerpo. Va a empezar pues en 34 que lo tenía, va a empezar a ir subiendo poco a poco hasta que llega a 36,5. Luego si yo observo lo que mide mi termómetro, variable medida, no va a ser la temperatura que yo tengo realmente hasta que pase un cierto tiempo. Lo ideal es que finalmente esta y esta sí que se correspondan, pero no en todo momento, ¿vale? Por lo tanto, variable regulada, que es la salida, y la variable medida, que es la que realimentamos, el valor que realimentamos, no es necesariamente el mismo. Bueno, voy a poneros un par de ejemplos sobre sistemas y su control, que creo que van a ilustrar bastante bien. Además, en este ejemplo voy a aprovechar también para introducir dos conceptos más. El concepto de servo y el concepto de regulador. Voy a explicaros primero lo que tenemos aquí y después pongo el vídeo. Lo que tenemos es este carro que se mueve izquierda y derecha y que queremos posicionar en un sitio concreto dentro de este eje por el cual, a lo largo del cual desliza. El punto en el cual yo lo quiero posicionar lo vamos a fijar con este mando de aquí. Aquí vamos a decir quiero que te pongas en tal posición. Y donde realmente está lo vamos a tener medido aquí. Entonces, el objetivo de mi sistema va a ser siempre que mi carro esté en la posición adecuada. Perdonad, me quedaba este elemento de aquí para que no, se os quede oculto. Este es el algoritmo. Este es ese algoritmo que va a decidir cómo tiene que empujar, cómo tiene que mover, en este caso un sistema neumático, pues cómo tiene que aportar presión y caudal a mi carro para que se ponga en la posición adecuada. Es lo que vamos a llamar, lo conoceréis más adelante, tendrán que pasar algunas semanas de clase para que este concepto os llegue, un regulador genéricamente PID, pero que estaría con un P proporcional, ¿vale? Quedaros únicamente con que eso es eso, sin entrar en detalles. Y lo que me queda aquí es una fuente de alimentación. Voy a tener como objetivo que mi carro esté siempre posicionado donde yo quiero. Y puede ocurrir dos cosas. Que ese yo quiero lo cambie, ahora estaba en 0,4 y de repente pues lo cambio y decido que estés en 0,6. Entonces mi carro tendrá que ir a 0,6. Cuando ocurre esto, cuando yo estoy cambiando la referencia, la entrada, para que mi sistema, mi salida, la siga, hablamos del concepto de servo. Pero también puede ser que yo quiero que esté en 4 y que no se mueva de 4, pero vienen perturbaciones, vienen cosas que originan que mi carro se mueva de sitio. Y mi sistema de control lo que tiene que hacer es insistir en que quiere el 4. En ese caso hablaremos de regulador. Es lo mismo, nada más que en un caso mi sistema va a estar trabajando para seguir correctamente las referencias, las entradas,
mientras que en otro caso va a estar trabajando para evitar que las perturbaciones le saquen de la referencia. Lo vamos a ver en el vídeo en los dos casos. Which affords must a feedback control fulfill? First, a new set point must be achieved as quickly and accurately as possible. Esto sería el concepto de servo. Secondly, to a disturbance must be reacted immediately so that the desired value can be maintained. Y esto sería regulador. Bueno, pues ya tenemos aquí nuestro esquema básico de control, que os decía que refleja, en este caso, la cadena cerrada con todos sus elementos, y revisamos un poco los nombres. Tenemos a la izquierda del todo la señal de mando, nuestra entrada. Normalmente la entrada la podemos gestionar, la podemos modelar un poquito y hacer lo que se llama una generación de referencias para que esa sea la referencia que damos a mi sistema. Después tenemos el controlador, el algoritmo, el regulador, lo hemos visto con diferentes nombres. Ahí es donde está nuestra capacidad de intervenir de una manera inteligente sobre el sistema. A ese controlador le entra por la izquierda la señal de error. La señal de error, como su nombre indica, es el error que hay entre lo que estamos midiendo de la variable de salida y lo que yo quisiera que en ese momento tuviese esa medida de la variable de salida. Esa diferencia entre ambos es un error que es lo que va a utilizar mi algoritmo, mi controlador, para decidir qué señal de control da al sistema, que es lo que tenéis a partir de esa pequeña raya vertical que se ve antes del accionador, como sistema físico. Es decir, el controlador, por ejemplo, puede ser un algoritmo en un ordenador, un programa, y mi accionador llega a ser un sistema físico. Puede ser una válvula que abro o cierro, puede ser una electrónica que da con unos transistores o tapas de potencia que da más o menos corriente, etc. Ese accionador está sometido a perturbaciones. Mi motor, recordar pues que podía estar más o menos deteriorado y tener por lo tanto mayor o menor capacidad de moverse con una misma señal de mando. Como salida va a tener una variable que es la que va a intervenir sobre el sistema. En el caso del panel, el par que da mi motor. Y de nuevo, el sistema va a haber perturbaciones, el viento, por ejemplo. Como resultado tenemos una variable de salida, una variable controlada. Esa variable controlada, a través de un sensor, lo utilizamos, lo realimentamos y lo llevamos hacia la entrada del sistema. Y el sensor también tiene perturbaciones. Los elementos que yo tengo de medida pueden tener desde ruidos eléctricos o pueden estar sometidos a otros factores ambientales que pueden hacer que su medida no sea ideal, no sea la que yo esperaba. Bueno, y para acabar con todo esto, ¿cuál es por lo tanto el objetivo de la ingeniería de control? ¿O cuál es el objetivo, si queréis, de la trayectoria que vamos a seguir durante el curso y cursos futuros para desarrollar el concepto de la automática? Pues el objetivo, ya lo hemos dicho, es conseguir que las variables de salida, las variables que a mí me interesa manejar, tengan el comportamiento que yo, por algún motivo, deseo. Para conseguir este objetivo, el método va a ser concebir un modo de control que puede ser realimentado o no. Hemos visto el esquema de control en cadena abierta y control en cadena cerrada. Hay otros muchos esquemas de control, muchos más, muchísimos, estos son los básicos, pero concebir ese esquema de control, ese modo de control y definir, concretar el algoritmo que lo lleva a la práctica. Y para ello, primero, tener una representación matemática de mi sistema. Eso lo vamos a llamar un modelo, algo que me permita expresar y manejar de una manera abstracta el comportamiento de mi sistema. Con ese modelo le vamos a utilizar en primer lugar para hacer análisis. Voy a preguntarme qué le pasaría al sistema si, este sistema qué comportamiento tiene cuándo. Ese análisis me va a permitir entender si mi sistema se comporta como yo quiero o no, y también me va a permitir evaluar qué va a pasar cuando introduzca ciertas modificaciones, que es lo que haré en la fase de diseño. Propondré modificaciones a mi sistema mediante esos algoritmos, mediante esos esquemas y algoritmos de control que van a modificar el comportamiento y consecuentemente con el objeto, si todo sale bien, de que se comporte, de que la variable de salida se comporte como yo quiero. Esta secuencia es lo que vamos a desarrollar durante este curso de dinámica de sistemas y durante el próximo curso de fundamento de la automática. De tal manera que empezaremos por tener herramientas para obtener ese modelo, esa representación abstracta, matemática, del comportamiento del sistema. Hay varios modos de modelar un sistema. El método que vamos a utilizar para modelar un sistema va a ser un método, vamos a decir, de caja negra, en el cual vamos a tener la relación entre la entrada y la salida. Hay otras variables internas, pero esas no van a aparecer en esa relación final que yo tenga. Cuando tenga mi modelo, será porque tengo una expresión que me dice la entrada y la salida están relacionadas mediante esta ecuación. Para llegar a esa caja negra, para llegar a esa ecuación,
podemos utilizar en principio un buen conocimiento físico de lo que ocurre en el sistema. Yo sé perfectamente cuáles son las ecuaciones físicas que regulan el movimiento de los astros y por lo tanto pues sé dónde va a estar en cada momento. Bien. Pero a veces no podemos tener un conocimiento absoluto de todos los aspectos que modelan, que definen el comportamiento del sistema, o hay parámetros que no puedo conocer su valor y voy a tener que igual que basarme en algún caso en procedimientos experimentales. El hecho de que yo tenga una herramienta de modelado y de análisis me va a facilitar también bastante después esa identificación. Porque cuando yo observe cómo se comporta un sistema, diré, anda, este comportamiento a mí me suena ya. Y sé que el modelo, la ecuación, que responde a esto tiene este aspecto. Vale, sí que es cierto que se mueve más rápido que lo que yo tenía, la forma es similar, pero es más rápido, pero entonces voy a poder ajustar parámetros dentro de esa ecuación para ajustar mi modelo. Por lo tanto, el análisis me va a permitir conocer el comportamiento del sistema y también ajustar mi modelo. Bueno, ese análisis va a tener varias componentes. Una fundamental es, será estable. ¿Qué es esto de ser estable? Bueno, pues el sistema se va a parar, va a ir a donde yo quiero, o si se va a volver loco y va a ponerse el panel solar a dar vueltas como loco. Está mal que se pare 2 grados más allá de donde yo quería, pero está mucho peor el que se ponga a dar vueltas. Entonces, ¿será preciso? Se parará donde yo quiero o 2 grados más a la derecha. ¿Será estable? ¿Dará vueltas como loco? ¿Será rápido? Sí, llegará donde yo quería, pero mañana, con lo cual ya no me sirve porque el sol ya está en otro sitio. Entonces, ese análisis me dará información sobre estos detalles. Y por último, bueno, por penúltimo realmente, el diseño. Tendré que concebir y ajustar ese algoritmo. Como ya digo, hay muchas técnicas. En estos cursos básicos de control se utilizan la que os he dicho antes, el control en cadena cerrada mediante un regulador PID, pero existen otras muchas alternativas dentro del control. Decía que era la penúltima fase porque la última realmente es implementarlo. Tenemos que ir con este algoritmo, con nuestros equipos físicos, con nuestros cables y con nuestros sensores, conectar todo aquello, ponerlo en marcha y nuevamente hacer ciertos ajustes. Durante este curso nos vamos a limitar a esas dos primeras fases, modelado y análisis. Entonces el objetivo de este curso es modelar sistemas y en base a ese modelo analizar su comportamiento. Dejaremos para los siguientes cursos la etapa de diseño. Bueno, pues con esto hemos acabado ya este primer capítulo de introducción, en el cual hemos visto esta panorámica de lo que es la ingeniería de control y una serie de conceptos y de palabras, de definiciones que les vamos a usar permanentemente durante el curso.